Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Hay ya seres que por conveniencia propia o por un poco de incomprensión quieren tapar a veces el sol con la mano, y eso es imposible de hacer. Vieron que a veces hay temas que la sociedad va eclosionando de alguna manera. Se habla, por ejemplo, hoy de reencarnación, se habla eh, de los valores espirituales completos, con todas las integraciones habidas y por haber, no se rechaza nada. También se aceptan los que no creen, por supuesto, de una manera absoluta, y eso pone mal, irrita a algunas personas que quieren mantener un statu quo. La verdad es esta y nada más. Y entonces, en esos delirios que se ocurren, bueno, son parte de la vida humana que tenemos que atender aquí. Todos somos compañeros de camino, ¿no es cierto? Pero hay, por ejemplo, un tema que se llama hoy en día mediumnidad. Ustedes saben que la mediumnidad es, para aquellos que recién leen esto, es la posibilidad de comunicarnos con aquellos que han quedado del otro lado, todavía no han tomado, no han incorporado a la vida, a la vida humana, porque no tienen en este momento un cuerpo físico, que lo van a tener en algún momento. Eh, Ellos están como espíritus. Nosotros somos almas. Ahora, ¿quiénes son los espíritus? Nosotros mismos, cuando estamos allá del otro lado. Vamos y venimos. Tenemos distintas graduaciones dentro de la escala que estamos acá en el planeta Tierra. De este momento, la evolución es limitada, entonces la claridad que nosotros tenemos es limitada. Pero existen seres más esclarecidos en algunas cosas y otros no. Bueno, vamos avanzando así de esa manera. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos nosotros posibilidades de tener eh, algo de, de luz para iluminarnos hacia dónde vamos? Por supuesto. Tenemos aquel, para las religiones que llaman ángeles, arcángeles, guías espirituales, como quieran llamarlos, no son otra cosa que almas mucho más evolucionadas que nosotros, espíritus ya mucho más evolucionados, algunos que ni necesitan reencarnar, ya siguen su proceso a través de tareas, cumpliendo las leyes naturales. Y cuando hablamos de leyes naturales, acá tenemos que hacer una aclaración. ¿Qué son las leyes naturales? Todas las leyes que nosotros como digamos de alguna manera, seres humanos, a través de la ciencia vamos conociendo. Leyes matemáticas, leyes de física, leyes de cuántica, leyes de termodinámica, leyes de bioquímica, todo, todo eso. Y tienen semejanzas. Ya vamos a hablar en algún momento de qué es, cuando yo digo semejanzas, a qué me refiero. Hasta hay números, números que establecen proporcionalidades que se dan en todas las obras de la creación que el ser humano va conociendo. ¿Y esa creación es estática? No, es dinámica. Hay un crecimiento dinámico, un movimiento del Big Bang, por ejemplo, que se descubrió, y ya es así, no hay otro cambio. Eso es una fuerza de empuje de transfiguración, de transmutación de la materia. Todo es energía. La materia que nosotros llamamos materia también es energía. Y vamos descubriendo cada vez que en realidad nosotros, en realidad, solo sé, decía un sabio griego, solo sé que nada sé. Y es así. Si se va descubriendo cosas, el ser humano necesita que cada ciencia tenga sus particularidades y sus especialidades, porque si no sería imposible abarcar todos los conocimientos que hay.
y profundizar la ciencia bien hecha. Y lleva toda una vida. Y se sigue después, otros siguen ese conocimiento hacia adelante. Entonces uno dice, bueno, vamos a hablar hoy, la reencarnación ya es algo que es algo muy común de aceptar. Y la mediunidad, todos la tenemos de alguna manera, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que está. Esa capacidad que se expresa por tuve estoy cargado de energías negativas, o pude liberar energías, o tengo el presentimiento de, bueno, son actitudes del alma de predispuestas a determinadas cosas, y cuando está más en conocimiento, estamos personas que estamos en condiciones de poder recibir contactos con ese mundo espiritual, que se tienen que dar bajo determinadas condiciones. Si no se da, no importa, no es un tema importante. El tema importante es entender aquellas doctrinas que muestran la forma de camino que tenemos que hacer. La doctrina kardeciana, el evolucionismo anímico, muestra un camino lógico que no hay en este momento nada mejor o mayor que nos permita saber hacia dónde vamos. Entonces eso nosotros tenemos que saberlo muy claro, entenderlo muy claro para poder avanzar en la vida. Si te gusta, en buena hora, aprendelo, trata de impulsarte con esto, sabés que existen más allá, que tenés un destino bueno, mejor, para superarte cada día, y lo que estás haciendo acá es una pequeña prueba, ensayo. Entonces uno tiene que ser mejor persona cada vez, atender personas que a lo mejor en las familias son ya más ancianos, y uno a veces por el correr de todos los días nos olvidamos un poco de aquellas personas que están solas o que por ancianidad necesitan un soporte mayor. Y ese soporte es de acuerdo a lo que le podamos dar. A veces un acercamiento, una llamadita telefónica, estoy aquí, ¿cómo te va? Te voy a ver. Bueno, todo eso sirve, todo, porque es la vinculación que nosotros tenemos con los seres que están acá. Y esos seres que están en la familia no son separados de la vida. Por algo estamos encarnados en un momento determinado, en un lugar determinado. Venimos haciendo a veces encarnaciones sucesivas y experiencias sucesivas muy cercanos unos a otros. Otras veces no, pero eso no lo sabemos. Y uno dice, ¿por qué no lo sé? Y no lo sé porque la sabiduría de las leyes naturales nos dicen, no podés recordar todo lo que te hizo o todo lo que hiciste con fulano o con mengano que tenés al lado. Bueno, eso está bien, para que uno aprenda a superar cosas, viejos recuerdos o experiencias que han sido dolorosas a lo mejor en un momento determinado. Bueno, nosotros tenemos que aprender. El dolor acá es el dolor moral o el dolor físico que nos corresponde, es también aprendizaje que nosotros tenemos que hacer. En la etapa que estamos nosotros evolucionando, eso nos promueve a cambiar. Y esta mediunidad que nosotros decimos no viene de ahora, no es algo inventado, viene de la constitución del momento en que somos creados, porque acuérdense en algo, la creación es permanente. Las leyes naturales establecen que desde toda la eternidad se crea. Los principios espirituales que nacen, así nacen por decir, son creados, hacen toda una serie de experiencias en distintos reinos. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, hasta que llega a un momento donde la conciencia se despierta, la conciencia nuestra se despierta
¿Dónde está la conciencia? En el alma, es decir, en el espíritu. Y empezamos a pensar y saber que nosotros existimos. Tenemos conciencia de nosotros, de nuestros actos. Y aparece ahí algo que se llama el libre albedrío. Podéis hacer determinadas cosas, todo lo que querramos, todo siempre tiene un límite, pero hacéis las cosas. Ahora después, hacete cargo, nos tenemos que hacer cargo de aquellas cosas que hicimos. Bueno, eso es importantísimo de entender, porque cuando yo acepto la mediunidad, también acepto que hay seres espirituales, que somos nosotros. Ya los acepto, no los estoy negando, no estoy negando esa realidad. Hay una realidad mayor a la que nosotros podemos ver. Nuestros sentidos están preparados para manejarse con estas experiencias que estamos haciendo en esta dimensión, que se puede decir la tercera dimensión porque estamos en espacio marcado por alto, ancho y largo, por decirlo así. Si miramos cualquier rincón de donde nos encontremos, en la habitación que nos encontremos, nos vamos a dar cuenta que tenemos un alto de la habitación, un ancho y un largo. Bueno, es lo mismo. Pero también le podemos agregar el tiempo, que el tiempo marca procesos y es importante de entender esto. Entonces ahora no estamos en la tercera dimensión, estamos en la cuarta dimensión, porque esos valores quietos, estables, no están estables. Cada segundo que pasa, cada instante que pasa, hay una variación permanente de cosas. Yo ya no soy el mismo que hace un segundo atrás, porque mi cuerpo cambió, porque mi pensamiento y mi mente cambió. Ustedes tampoco son lo mismo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando uno es joven, que a veces en la voracidad de encontrar diversión y formas, no valora. Pero bueno, volvamos a esto. ¿Cómo se manifestaba ante la mediunidad? Y antes se manifestaba a través de lo que se consideraban, a través de todos los pueblos, magos, otros eran brujos, otros eran alquimistas, otros eran profetas. Miren ustedes cómo las cosas, ¿no? Y fetichistas. Uno dice, pero ¿y por qué todo eso? Porque no se sabía, no se sabía bien. Entonces, había personas que tenían ese conocimiento, esa posibilidad, esa capacidad de percibir esas cosas, se lo consideraban magos. Hacían magia. Algunos de esos procesos eran racionales, es decir, se hacían lógicos, estaban bien, pero muchos, por supuesto, como todas las cosas, usaban eso como un medio de vida fraudulento. Eran los falsos profetas de la Biblia. Los brujos eran aquellos que, y aún hoy todavía siguen y persisten en algunas cosas, se manejan con lo que sería espíritus malos, espíritus todavía poco evolucionados dentro de lo que es la evolución del planeta, de no entender al prójimo, de no tener valores elevados en su conducta. Y entonces se generan como bandas, así como nosotros tenemos bandas armadas acá en la vida humana, allá también. Bueno, eso eran brujos. Ahora, se confundían mucho los brujos con aquellos que son realmente personas que son grandes conocedoras de formas de curaciones que tienen que ver con fitoterapia, lo que hoy sería la fitoterapia, remedios naturales de la zona, pases, irradiaciones, todo lo que es
equilibrio emocional, todo lo que se trata hoy en día con maneras más sofisticadas de llamarlo, pero ellos tenían ya ese tipo de cosas y eran los brujos de los pueblos antiguos, que no hay que despreciar esos conocimientos, porque ahí cuando se decían brujos se mezcla todo, se mezcla lo bueno y lo malo, estamos hablando de lo bueno. Eso era este tipo de personas, en todos los pueblos había. Y hay alquimistas. Los alquimistas eran, de alguna manera, los precursores de lo que es la química, los químicos. Ahora, ¿por qué? Porque ellos ¿qué buscaban? Buscaban la transmutación de materiales. Hoy se puede hacer. Y buscaban la transformación de materiales. Hoy se puede hacer. Y lo hacían con las técnicas que había. ¿De dónde sacaban esos conocimientos? Era como haber recordado algo, no se sabe de dónde, de alguna cultura anterior, de pueblos y de civilizaciones que hubieron, a lo mejor en el planeta Tierra o en otro lado. Pero eran los precursores. Y por supuesto tenían conocimientos ya que superaban el común de la gente, estaban dedicados a eso. Los profetas también, los profetas eran los que más tenían desarrollada su mediunidad, recibían información del mundo espiritual. Y así aparecieron bíblicamente muchos de los grandes profetas. Y hoy en día también tenemos muchos que han hecho profecías a través del tiempo. Nostradamus, por ejemplo, para mencionar algunos. Y a veces hasta lo tenían que hacer medio ocultos, porque el problema es que para esa época podían ser hasta quemados vivos porque se lo consideraba como brujos malos y había que liberar el alma. En realidad era una forma de sometimiento. O te sometes a lo que yo te digo, o te acuso de brujo y te quemo. Bueno, era así. Eso era una forma de sometimiento, sobre todo en Europa había. Y en 1400 y pico, ya para no dar una fecha específica, también en España, el Reino de España, se había instaurado el Tribunal de la Inquisición. Para aquellos que no recuerdan. Bueno, también están los fetichistas. El fetichismo es una forma de creer en algo que constituye un fetiche o una piedra o una imagen o un pequeño relicario hecho místico. Eso es un fetiche. Yo creo que esto me da fuerza, creo que esto me protege, creo que esto me da fuerza para alcanzar algo. Y sobre todo, alcanzar metas que a veces no son ciertas. Bueno, la mediunidad hoy en día se muestra de otra manera. Se viste de gala y te dice, es algo natural, lo tenemos todo. Ahora, hay que saberlo usar. Depende de que sean personas de mucho conocimiento. No. Después, si querés, lo podés desarrollar más. Pero eso es un tema que depende de cada uno, la voluntad que tenga cada uno en hacer las cosas bien. Bueno, y entonces el evolucionismo anímico te dice, sí, la mediunidad es un vehículo para información. El evolucionismo anímico sale en 1857 en Francia, pero sale a través del hecho mediúmnico, que vienen los seres, los espíritus muy superiores a nosotros, ya están en una escala, dentro de esa escala evolutiva, mucho más elevado que cualquiera de nosotros. Pensemos que si un maestro como Jesús de Nazaret está en esa escala, por decir algo, 100.000 veces, 100.000 escalones más alto, mostrando eso. No estoy hablando de religión, estoy hablando de maestros, Buda, Confucio, tenemos un montón
que no necesariamente han sido religiosos. Después tenemos en esa escala, nosotros estaremos en esa escalera en el segundo o tercer peldaño. Ahora imagínense ustedes, los guías espirituales o los ángeles estarán en el peldaño 100. Tienen la tarea de cuidarnos, de orientarnos, de ayudarnos, de protegernos de alguna manera. Pero nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que entender qué hacemos y por qué estamos acá. Y vos me podés decir, sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Yo todo muy lindo, pero si yo te quiero seguir a vos, con lo que me decís, yo tengo que pelearme todo el día para subsistir, para ver cómo me acomodo en los números, cómo me cierra el camino. Yo quiero desarrollarme y a veces se me cierran los caminos. Bueno, ¿te parece que te cierran los caminos? Tómate el tiempo, un minuto. Yo te lo digo por experiencia también propia, que también he pasado momentos difíciles, y en esos momentos difíciles y graves, he pasado 2 veces, por distintos motivos, pero uno más grave que el otro, y se ha podido superar. Lo he podido superar. ¿Por qué? Porque me pongo siempre firme en decir, por lo menos me dedico 2 minutos a pensar dónde estoy y por qué, cada día. Y eso tenemos que hacerlo. Tenés que hacerlo para que te sientas vos persona y no te dejes pasar por encima de que te digan que no te hagan subestimarte, pero tampoco te sobreestimes. Escuchá a los demás. Escuchá a los demás. A mí me ha pasado muchas veces tener que estar como maestro y después como aprendiz. Y viceversa, porque todos somos aprendices. Y lo primero que tenemos que aprender son los valores del alma. Humildad, independencia. Independencia es no atarse a la violencia de los demás, a lo que nos hayan hecho los demás. A veces uno se queda con pequeños rencores. Que tenés razón o no. Esos deseos de querer sacarte un desquite, no, olvídate. Lo que tenés que hacer es evitar que se repita. Buscar el camino que te corresponda de otra manera, pero nunca quedarse enganchado con eso, porque eso te frena en un momento y una época, no te deja avanzar en el tiempo, en la cuarta dimensión, te ata ahí. Vos decís, pero el tiempo cambia y mi cuerpo cambia, sí, te vas con el cuerpo, pero tu mente, parte de tu mente quedó atada a eso. Vuelve siempre a eso, es el pensamiento que tenés que sacarlo, mandarlo al inconsciente, que quede como una mala experiencia, nada más. Eso es lo que uno tiene que aprender cada día. Y eso es lo que te enseña el evolucionismo. Bueno, si te gustó esto, marcanos una vez más que me gusta, para así vamos a poder ir creciendo, y recordá que los jueves vamos a empezar a emitir algunas veces, no siempre, algunos cuentos que tenemos, que te vamos a dar el link para que vos puedas leer esos cuentitos muy interesantes, porque te enseñan también a vivir. Están hechos sobre una vida real, un hecho, un episodio real, después se lo acomoda, ¿no es cierto?, para que sea un relato interesante. Bueno, esperemos que te gusten todas estas cosas. Nos veremos el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.